Jóvenes, vamos a continuar con el trabajo ya en la semana 7, considerando nuestro propósito: comparar datos y analizar la potencia desarrollada por una persona para explicar cualitativa y cuantitativamente con respaldo científico la relación entre el trabajo mecánico y la potencia. Llegamos a la potencia. La potencia es igual al trabajo realizado entre el tiempo en que se hace. La ecuación de la potencia se representa potencia igual trabajo realizado por la fuerza entre tiempo. La unidad de la potencia en el sistema internacional se resume a watts, es decir, el trabajo de la fuerza es en joules y el tiempo en segundos. Joules entre segundos te va a resultar watts. La potencia eléctrica y mecánica. Casualmente vamos a encontrar las expresiones en algunos momentos. Por ejemplo, vamos a utilizar el watt o kilowatt para expresar la potencia eléctrica y los caballos de potencia o horsepower para representar la potencia mecánica de los motores, de los autos o en los trabajos industriales. Es decir, tenemos por ejemplo un kilowatt es igual a 1000 watts. También hablamos de los caballos de potencia o un horsepower. Un HP o un horsepower es igual a 746 watts. Caballo de vapor antiguamente utilizado, un caballo de vapor es igual a 735 watts. Si un cuerpo se traslada con velocidad constante, la potencia se determina de la siguiente manera utilizando la siguiente relación o la ecuación que tenemos. Por ejemplo, primero diremos que la potencia es igual a trabajo de la fuerza entre tiempo. Entonces vamos a determinar qué cosa es el trabajo. El trabajo está dado también por fuerza por distancia. Podemos reemplazar entonces ese trabajo por fuerza por distancia y la fórmula sería potencia igual a fuerza por distancia sobre tiempo. ¿Correcto? Y ustedes pueden ir entendiendo que distancia sobre tiempo es igual a velocidad. Ahí tengo con la letra V representando la velocidad. Entonces reemplazo todo y puedo decir que potencia es igual a fuerza por velocidad. Tenemos las ecuaciones que me pueden servir para trabajar posteriormente. Ahora puedo ir viendo lo que es el rendimiento o eficiencia de una máquina. Todas las máquinas desarrollan una potencia útil que es la que se aprovecha y una potencia perdida que generalmente se disipa como calor. De la suma de ambas se da la potencia total. Explicamos en el siguiente ejemplo. Tenemos un motor. Para ver lo que es el rendimiento o la eficiencia de este motor, diremos en primer término que tiene una potencia total. Esta potencia total se puede decir que es una potencia entregada o la potencia teórica, ¿ya? De esto, por ejemplo, por calentamiento o por alguna situación técnica, hay una potencia pérdida, ¿ya? Hay una potencia que se pierde. Entonces, en conclusión, solamente hay una potencia útil que se entrega un porcentaje. Cabe mencionar que no hay una fabricación que se dé la potencia útil al 100% de acuerdo a la potencia entregada, ¿no? Entonces, la potencia total se obtiene al sumar la potencia útil más la potencia perdida. Ahí tenemos la relación. Y finalmente, puedo decir que el rendimiento N se obtiene de dividir la potencia útil entre la potencia total. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué potencia se desarrolla un deportista de 70 kilogramos al subir por una cuerda de 30 metros de altura en 2 minutos con rapidez constante? Entonces vamos a ver una solución. Primero se identifican las variables y las unidades. Ahí tenemos entonces primero
potencia, que vamos a averiguar porque dice que potencia, el deportista, su masa es 70 kilogramos, dice subir altura 30 metros, el tiempo 2 minutos, y hay que considerar que cuando hablamos de subida, hablar de gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Se hacen conversión de las unidades porque al observar las unidades ahí veo kilogramos, metros, minutos. ¿Qué es lo que está para convertir? Es el tiempo, ¿correcto? Esos 2 minutos se convierten. Entonces, recordando que un minuto es igual a 60 segundos, entonces minutos se van, simplemente multiplico 2 por 60, 120 segundos. Una vez hecho esto, empiezo a relacionar. Mira, muchachos, como el deportista sube con velocidad constante, fuerza, entonces sería igual a fuerza de gravedad. Luego tenemos que decir que potencia es igual a trabajo de la fuerza. Entonces trabajo de la fuerza es fuerza por distancia. Reemplazando fuerza, también podemos decir que es igual a masa por gravedad para hallar fuerza. Reemplazando en conjunto tendríamos, por ejemplo, masa por gravedad sería la fuerza y la distancia sería la altura. Entonces ya se reemplaza y utilizamos esa ecuación y simplemente decimos 70 por 10 por 30 entre el tiempo que ya hemos sacado, convirtiendo, que es 120. Matemáticamente tenemos a 21.000 entre 120. Simplificando y haciendo la división tenemos potencia es igual a 175 watts. En el siguiente ejemplo tenemos que calcular el rendimiento de una grúa de 10 horsepower que eleva una tonelada de carga hasta una altura de 20 metros en medio minuto. Solución: sacamos lo que son las variables y identificamos las unidades. Ahí tenemos, entonces calculamos el rendimiento, potencia total 10 HP, la masa 1 tonelada, altura 20 metros, tiempo medio minuto, y la gravedad consideremos acá 10 metros por segundo al cuadrado porque estamos hablando de altura. Bien, empezamos a hacer las conversiones porque si observamos allí tenemos toneladas, tenemos minutos, ¿sí? Tenemos el HP, entonces tenemos que empezar a convertir. Comenzamos con potencia total 10 HP. ¿A qué es igual? ¿A cuántos watts? Un HP es igual a 746 watts. Convirtiendo tenemos potencia total 7460 watts. Tenemos otro, masa 1 tonelada. ¿A qué es igual 1 tonelada? 1000 kilogramos. Entonces masa será a 1000 kilogramos. Tiempo medio minuto, pero queremos convertirlo en segundos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos medio minuto por 60 entre un minuto, entonces simplificamos y dividimos, tiempo será 30 segundos. Ya tenemos las 3 unidades convertidas. Ahora identificamos la ecuación de rendimiento, recordando que rendimiento es igual a potencia útil entre potencia total multiplicado por 100. Y potencia total es igual a potencia útil más potencia perdida. Entonces, identificando de las dos ecuaciones, llegamos a la siguiente conclusión. Potencia útil es igual a potencia igual a trabajo de la fuerza entre tiempo. Entonces podemos resumir de la siguiente manera. Ahora empezamos a utilizar potencia útil es igual a 1000 por 10 por 20 entre 30, y tenemos entonces potencia útil, ¿no? 6666,666. Es un periódico puro. Entonces redondeamos a 7 y tendríamos que trabajar ahora sí el rendimiento en potencia útil. ¿Cuánto sería el potencia útil? 6060. Ya, entonces redondeando 7 y potencia total 7460, que ya tenemos lo que hemos convertido al inicio, multiplicado por 100. Matemáticamente nos va a dar 89,36%. Muy bien. Ahora dice hallar la potencia
que desarrolla el motor mostrado que levante el bloque de 20 Newton con velocidad constante en 2 segundos, una altura de 4 metros. Ahí tenemos ya el motor que está jalando un bloque. Entonces empezamos a analizar la solución, se identifican las variables y las unidades y tenemos potencia que vamos a saber por qué diseñar la potencia, el peso que es de 20 newtons, tiempo 2 segundos, altura 4 metros. Identificamos la ecuación. Ahí tenemos potencia es igual, pero como mi trabajo es igual a fuerza por distancia, ya puedo ir identificando y decir que potencia es igual, esa distancia se reemplazaría por altura, fuerza por altura entre tiempo, y 20 por 4 entre 2. 80 sería el resultado de potencia 40 watts. Por ejemplo, cuando un ascensor de 100 kilogramos eleva 5 pasajeros de 80 kilogramos, cada uno lo hace con una rapidez constante de 1,5 metros por segundo. Si gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, determina la potencia mecánica del motor de dicho ascensor. Ahí tenemos el ascensor con cuyo motor ahí funcionando, entonces sacamos identificando la variable. La masa del ascensor 100 kilogramos. Los 5 pasajeros cada uno son de 80 kilogramos. La rapidez constante, que es la velocidad, sería 1,5 metros por segundo. La gravedad es 10 y queremos determinar la potencia. Entonces empezamos por la masa. La masa es de 100 kilogramos. Además hay 5 pasajeros que son 80. ¿Qué hacemos entonces? 5 por 80, 400 kilogramos. Sumamos ambos, ¿correcto? 400 más 100 serían 500. En conclusión, la masa que va a ejecutarse ahí es de 500. Ahora, fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ahí estamos hablando de que el motor lo levanta, lo jala. Entonces ahí estamos hablando de masa por gravedad. Entonces sería 500 por 10, sería la fuerza sería 5000. 5000 es lo que se resiste hacia abajo. Entonces, ¿qué más tenemos? Recordando entonces que la potencia es igual a esa ecuación, finalmente tenemos potencia igual a fuerza por velocidad. Y ya sabes que velocidad es igual a 1,5. Solamente reemplazas, ¿correcto? Eso es 5000 por 1,5 y tu respuesta será potencia igual a 7500 watts. ¿Correcto? Finalmente, podemos ir viendo que un motor eléctrico experimenta una potencia de pérdida que corresponde al 25% de la potencia entregada. Determina su rendimiento. Vamos a ver la solución. Ilustramos. ¿Cómo es esto? El motor le entrega una potencia. Entonces tenemos potencia total que se le entrega, potencia perdida que por calentamiento se haya perdido una cantidad, y la potencia útil, el único que trabaja, que se necesita. Entonces identificamos las variables. Recuerda que potencia perdida que corresponde al 25% de la potencia total o potencia entregada también, ¿correcto? Entonces vamos a determinar el rendimiento. Nótese en este caso que la potencia que entrega el motor es la potencia útil. Entonces podemos decir que la potencia entregada es igual a potencia útil más potencia perdida. Entonces, si te está diciendo que la potencia entregada del motor es la potencia útil, entonces podemos ir indicando que la potencia perdida es igual a la potencia útil. Ahora, entonces reducimos a la siguiente conclusión. Potencia entregada es igual a potencia útil más 0,25 por potencia útil, ¿correcto? Ahora, potencia entregada es igual a, como tenemos potencia útil más 0,25 potencia útil, sería, porque hay el coeficiente 1, sumamos, entonces 1,25 de potencia útil. Ahora, ¿qué hacemos? El rendimiento sería en esa manera, sacando la relación potencia útil, ya, entre ser 1,25 de potencia útil. Ambos que son de potencia útil se simplifican y simplemente 100 entre 1,25 sería 80. Entonces 80 por 100,
¿correcto? Vamos a ir respondiendo lo que es nuestras preguntas metacognitivas y empezamos a analizar todo lo que hemos trabajado. Muchísimas